Suscríbete a la Panterita. El uruguayo Álvaro Gutiérrez en el duelo frente a Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. Cristian Domínguez, del Departamento Fútbol del club, habló sobre la elección del entrenador charrúa a Unión FC. Queríamos un técnico que haya salir campeón con un club importante. Y bueno, se da que el profe también tiene la característica, el profe Gutiérrez tiene la característica de que las veces que salió campeón con el Nacional Uruguayo, un club grande, como lo es Olimpia acá en Paraguay, es un club grande en el Uruguay, fueron circunstancias similares a las que estábamos manejando nosotros hoy en la realidad del club, era que estábamos coleros, estábamos ante una circunstancia complicada, hasta en la seguridad personal, psicológica del plantel, nosotros mismos, los hinchas, todos, estamos en una situación un poco complicada que sabemos que vamos a salir, pero creo que dentro de todo el profe Álvaro también reúne esa condición de haber pasado por esto, por algo similar en un club grande como Nacional. Juan León Mallorquín, General Caballero, puntero de la intermedia, recibirá a Cerro Porteño. Julio Aldama, presidente del Club Alto Paranaense, resaltó que el objetivo principal es el ascenso a primera. El objetivo principal nuestro es el ascenso a la división de honor, así que ese es el partido clave, pero no vamos a desatender el partido de mañana. De hecho, tenemos un plantel con muy buenos jugadores, con muy buenos recambios. Eso ya se ha demostrado contra San Lorenzo, que jugamos sin 6 de nuestros titulares, y de igual forma el equipo lo hizo de gran manera, ¿verdad? Así que el que entra siempre trata de dar lo mejor de sí, y bueno, esa sea la virtud de nuestro equipo. El doctor Aldama fue más lejos aún y adelantó que Juan León Mallorquín será el epicentro del fútbol en Alto Paraná. Con mucho orgullo puedo decir que de aquí a un tiempo Juan León Mallorquín va a ser la capital deportiva, la capital del fútbol del Alto Paraná. Eso lo puedo adelantar, lo va a hacer. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. ¿Y Nico? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos. Espero que esté escuchando el maestro, que esté llegando. Aquí tengo que ser el primer defensor del señor Nico Ledesma. Se fue a asistir a la Conmebol, a un evento que nos invitaron con Wilson Ceneme, el director de Referes, para mostrar avances del VAR y cosas que le quiero preguntar a Nico cuando llegue. Yo no sé si Nico ya salió de allá o no, era una reunión para periodistas. Y quiero consultarle a Nico. Bueno, créanme o no la historia, a lo mejor está llegando tarde. No, Nico jamás. Ahí está. Hablando de... Llegó, señores. Buen día. ¿Escuchaste lo que acaba de pasar, lo que hizo este irreverente de JJ Gómez, Nico? Hola, Jota, ¿cómo estás? Muy buenos días. Está grabado que fui yo. Muy buenos días, Chipi. Saludo cordial para todos. Hola, Fede, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Chipi, buen día. Cordiales saludos para todos. Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola, Chipi, buen día. Saludos a los compañeros de la audiencia de la radio. radio. Cuando va a llegar tarde, llega temprano. Impresionante. Pero cuando uno llega tarde tiene que saludar después de un minuto. Un badulaque que iba a girar a la izquierda no se tiene que girar, hizo que llegue un minuto tarde. Me picó mal la pelota. No, igual estaba explicando, Nico, estabas en el tema de la Conmebol. Quería preguntarte de qué se trató esta experiencia. Gracias a Ariel Ramírez de Prensa de la Conmebol por la invitación que extendió el equipo de Unión FC, y Nico fue en representación de todo el equipo a estudiar y a ver un poco la situación. ¿Qué se presentó en la Conmebol, Nico? ¿Qué hubo? Porque me dijeron que estuviste de VAR. Sí, muy linda experiencia con las explicaciones de Ceneme. Lo tuve en vivo y en directo, frente a frente. ¿No le dijiste eso? Por primera vez sí le grité una vez. Y se rieron los muchachos. Explicó primero los avances del VAR, de la formación desde el 2016, que ya había una idea, después 2017 cuando se implementó, los sitios donde primero se utilizaron el VAR en un partido del fútbol brasileño, y después ya acá los avances que tuvimos en Paraguay fundamentalmente, y que como producto del constante cambio de las reglas de juego en el mundo, a partir de la International VAR también ellos se van adecuando para ajustar todos los detalles. Después pasamos al VAR, donde pudimos tocar los elementos que tocan ellos, ¿verdad? Para la famosa medida, los encuadres y cosas por el estilo. Y la verdad que
sigue siendo muy muy complicado porque depende de lo que ve uno, ¿verdad? De lo que ve el VAR. ¿Confías en él o no? A VAR, yo fui a VAR en un momento y yo puedo opinar, pero la decisión toma el VAR. Él me puede escuchar, podemos discutir, moquetearnos ahí un 20 segundos, pero al final va a prevalecer la idea del VAR. No escucha, ¿verdad? El árbitro no escucha tu debate con el no, VAR. No escucha. Hay un botoncito que aprieta el VAR para que escuche el árbitro. Él no escucha, y entonces nosotros, después de las conclusiones que podamos sacar, el VAR sí toma las medidas y cosas por el estilo, el famoso punto azul, rojo, que sigue dejando dudas, pero es muy interesante, principalmente voy a hablar por mí mismo, que si yo soy, por ejemplo, voy a medir enseguida la posición adelantada, sí o no. Hay una pelota, por ejemplo, de un partido del Manchester City, donde de mitad de campo el brasileño, ¿cómo se llama? Fernandinho mete un pelotazo largo y el Gabriel Jesús pica, baja con el pecho dentro del área, hay un posible empujón del defensor que le va persiguiendo y se cae él, ¿verdad? Y entonces, todito lo que estábamos ahí, porque el instructor nos pregunta qué es lo primero que tienen que ver ustedes. Si hay offside o no. Si hay offside o no, decimos, ¿verdad? Claro. Y no, él dice penal. Tenemos que definir primero si hay penal o no hay penal. El defensor le va tirando del brazo, ¿verdad? Para evitar hacer dos pasos en vez de uno. Para evitar de hacer 2 o 3 pasos. Entonces lo primero que se ve es si hubo penal o no. Yo digo que para mí el estirón no alcanza como para que el delantero se caiga, que se deja caer, ¿verdad? Y Hugo Miño, perdón que lo mencione, Hugo Miño dice que para él es penal. Es criterio, por ¿verdad? Entonces, es criterio. Para mí no alcanza para que sea penal. Entonces, el instructor me dice, muy bien, ahí el VAR tiene que opinar. Ahí hay un punto de vista. Pero es él el que tiene que definir. Sí, entonces, a mí me anula ahí. Entonces, yo no le puedo decir al árbitro para mí no alcanza. No, él es el que tiene que decir en definitiva. Presentarle la situación. En segundo término, si hubo mano, ¿verdad? Si hubo mano del delantero que lleva la pelota, claro, porque ahí se anula todo. Claro, y después sí hay posición adelantada. Claro. Entonces, ese tipo de situaciones que siguen siendo motivo de discusión para nosotros y van a seguir siendo. Pero hubo un avance tecnológico con respecto al VAR. Hubo muchísimo, por eso que nos dijo el instructor, nos dijo CNM, ¿verdad? Que hay constantes cambios que ellos se están adecuando. Y después entramos en la ronda de preguntas. Las mías fueron las mejores, como siempre. Y le pregunté, por ejemplo, si el criterio futbolizado va a quedar relegado por culpa de la tecnología, ¿verdad? Y le expliqué esta situación que recién conté, que ya hubo una discusión ahí adelante, que falta que se prime el criterio futbolizado. Y él dijo que sí, que se va a perseguir eso, que el criterio futbolizado esté por encima de lo tecnológico, porque le di el ejemplo del tenis que estábamos hablando el otro día, ¿verdad? Sí. O van a ser sustituidos alguna vez los líneas, le dije. Claro. Y bueno, y estaban ahí algunos que eran líneas y que se molestaron ahí, bueno, una forma de decir, molestaron por la pregunta. Entonces, lo que dice CNM es que va a primar, que ellos buscan que el criterio futbolizado prime por sobre la tecnología. Enrique Cáceres fue nominado justamente VAR, él es VAR, técnico en VAR. Gerente. ¿Eh? Gerente del VAR de Conmebol. Ese es el cargo. Él ya no pita. No. Ya no va a pitar. Pero está en el VAR en los partidos. Claro. O tiene un cargo administrativo. Tiene un cargo administrativo desde este momento. Y en la formación del VAR, pero va a haber árbitros que solamente van a ser VAR. Ya no más que un partido puede estar arriba y otro partido abajo, no. Es lo ideal, va a haber especialización en ese tipo, ¿verdad? Y después, el otro tema que le pregunté también es el relacionado con el arbitraje paraguayo, ¿verdad? Le dije que anteriormente nosotros, cuando nuestros equipos, incluyendo la selección, no avanzaban a cuarto de final, a semifinal o a final de una competencia, nosotros festejamos, va a estar un árbitro paraguayo. Le dije así mismo con estos gestos y todo. Y hoy ni siquiera eso le dije. Si hay una escala de arbitraje, un ranking de arbitraje, ¿dónde está el arbitraje paraguayo? Le dije. ¿Qué te dijo? Y no me dijo directamente que estamos mal, pero dio a entender que no estamos bien. Claro.
que no estamos bien. Le dije que ayer salieron las nominaciones de los árbitros para semifinales, por ejemplo, y no estamos... Eso te iba a decir. Y ni dijo, en Libertadores ni en Sudamericana. Ni en Sudamericana. Y dijo que... En Sudamericana de por ahí más entendible, pero... Por lo de Libertad, pero Sí. en el caso de la Copa Libertadores, Claro. años atrás siempre Sí, había sí, un árbitro era paraguayo. una fija. Cuando no había un equipo paraguayo, había por lo menos un árbitro paraguayo en semifinales. Él dijo que más allá de mirar la nacionalidad, que tampoco fue mi propósito de mi pregunta, que más allá de mirar la nacionalidad, él particularmente El nivel. el nivel pero te y dan- el que hace mérito. Él no dijo nivel, pero dijo sí el que hace mérito. Por eso, Era con más allá, más no razón. importa que tenga ojos azules, ojos negros, fueron sus palabras textuales, tiene que hacer mérito. Y la verdad que Es que se dio a mira la indicar- nacionalidad, eso no es... Claro. Para designación de partido tiene que ver la nacionalidad. O sea, vos no podés en una Argentina-Brasil poner un argentino o un brasilero No, claro, o un colombiano sacando cuando de Colombia está a contexto- un punto de Argentina-Brasil. Claro, sacando de contexto la rivalidad entre los equipos y de por ahí hasta un siguiente rival, ¿verdad? Claro, Porque Claro, a partir de ahí ya hay ¿cómo está nivel. la tabla? Y a partir de ahí entonces él dice esto de que indicando de que nuestro arbitraje no está dentro de los top, pero que puede ser porque Paraguay es un país futbolero y un país de arbitraje. Aquí está, por ejemplo, Enrique Cáceres, dijo, No él le sabe más de preguntaron por esto. el tiempo que demoran. en la Dijo Conmebol. también eso, que él, pero última nomás porque ahí Gustavo del Puerto también le repreguntó, ¿verdad? El tema del que Díaz de Vivar era el 1 y qué es lo que pasó ahora, y CN me dice que para mí el 1 es Ever Aquino, que él O sea, muy para, pronto va a para, tener... para CNM el mejor refere paraguayo es Ever Aquino. Todos Es lo que coincidimos, dijo, eso también. es lo que dijo él. Y en relación al tiempo que ellos, la Conmebol, le solicitó a la International Board a través de la FIFA que haya un tiempo X de revisión para que no se pierda tiempo. Y hasta ahora le negó la International Board que hubo otros pedidos del departamento arbitral de la Conmebol que atendió, por ejemplo, la International Board, pero hasta aquí ese pedido para minimizar el tiempo de pérdida justamente no fue atendido. Pero que se va a insistir sobre Sí, ello, un que es tiempo límite. ideal. Un tiempo límite. Revisión. ¿Esa clasificación de árbitros en cancha y árbitros VAR se hará solo a nivel de Conmebol o también se extenderá a las asociaciones? No, a las asociaciones ¿No se explicó es eso? lo que él quiere. Sí, sí, Asociaciones. a las asociaciones. Ah, Que es lo que debería está ser la haciendo. tendencia. Claro, pero ahí depende a través de la APF. Claro. En También. este caso Y de puntual. la cantidad de Sí. referes que tienen. Claro. Y de que tenemos que mejorar Porque en el arbitraje. Así que aquí- es otro punto en contra de Claro. Elizondo y compañía que hay que ajustar. Porque aquí, por ejemplo, en el fútbol paraguayo, desde la implementación del VAR, Ulises Mereles y Fernando López siempre estuvieron en cabina. Sí. Nunca fueron a la cancha. Bueno, lo de López no sé, pero lo de Ulises Mereles tuvo que ver con un Lesión. problema de rodilla que él tenía, entonces para aprovechar su capacidad se lo utilizó más en el VAR y se hizo especialista, vamos a decir. Está bien, pero pongo como ejemplo, por esta situación que menciona Nico, porque teniendo en cuenta otros nombres, Díaz de Vivar, Ever Aquino, Juan Gabriel Benítez, que son árbitros que van rotando en las funciones. Sí. A veces los vemos sábado en cancha, domingo en el VAR, por ejemplo. Sí, para mí es complicado. Y en base a lo que nos cuenta Nico, se va a armar otro ciclo del arbitraje a partir de esto. Sí. Si Sí. se da a conocer, bueno, Que es lo estos que son los apunta. árbitros, estos son los árbitros VAR. Y Entonces, vamos directamente a eso. Y yo no sé si y- tenemos demasiadas opciones para directamente encasillarlos. Vos tenés razón, pero la asociación tiene que, No, no, definitivamente tiene que está irse. bien, claro. Hay una cancha, no voy a hablar de todas, una cancha ahí de la Conmebol donde era el Esteral. Ahí se hizo el edificio que es una monstruosidad, donde tuvimos el edificio donde funciona el departamento arbitral ya de Chubet. Una locura. Y una de las canchas tiene 14 cámaras. 14 cámaras. Donde se centraliza todo y ellos desde ahí están manejando. Ellos ven los partidos ahí que se juegan y ellos están activando, están monitoreando, están ensayando, están practicando ahí. Que es Bueno, el ideal eso- que eso se es algo hicieron. también. El fútbol sudamericano tiene que ir, el famoso estructuralmente, acorde al crecimiento de la tecnología, porque si no, nunca le vamos a alcanzar. O sea, si no tenemos la tecnología adecuada, que nosotros acá en Paraguay y en Sudamérica mismo, la pelota se distorsiona en el 1, 2, 3 cuando hacen, que tiene que quedar en Claro. 2, ¿verdad? En Europa no. Y ofreció
económicamente tenemos que llegar a ese nivel porque es mucha inversión también. Claro. No es fácil llegar a... Ofreció a los técnicos también, porque estaba Pumpido y está Carlos Alberto Quise, que antes era escéptico a participar de reuniones de esta naturaleza. Ahora estuvo anoche y se fue hoy Carlos Quise. Porque no le invitaban y no le aprovechaban nomás, yo creo. Sí, pero está hablando en serio. Le dijo a los técnicos que también ellos pueden utilizar para sus trabajos tácticos. Y remarcó CNM algo que es sorprendente: una cancha de práctica que no se utiliza. ¿Cuándo se utiliza? Tiene 14 cámaras para ver de todo lo... Si ahí no aprendes, es porque sos un bobo, ¿verdad? Lo del VAR. No todo, digo. Claro, los árbitros, sí, es que ahí no te vas y no te metes. Habla de la parte técnica, de la parte de táctica. Y ahí, claro, ahí podrían entrenar los árbitros intermedios, porque nosotros tenemos sí, un plantel de primera, nomás los otros nunca tocan la tecnología y algún día tienen que crecer. ¿Cómo van a crecer si no están entrenando eso? Digo que igual van a existir los errores siempre, ¿verdad? Los errores que hay que minimizarlos, pero con esa tecnología que hay ahí, no podés no aprender. Es que ya no depende de la tecnología nomás, Nico. Ahí es donde yo digo, hay mucho del criterio que acá nos falta demasiado. Sí. Creo que Ever Aquino es el que mejor lee. Díaz de Vivar en su momento me parecía que era el árbitro que mejor leía esas situaciones. Después tuvo un cambio radical. Mereles era uno de los que también entendía, me parece, mejor el juego cuando empezó a dirigir y después otra vez tuvo un parate y un declive. Pero eso es lo que falta. O sea, vos podés ver 700 veces la jugada también. Claro. Pero si no tenés ese algo que te dice, ese instinto que te dice, y esto es falta o no, te vas a equivocar nomás luego. O no tener esa lectura que muchas veces ni siquiera tienen los jugadores, ¿verdad? O sea, muchos jugadores que jugaron y que estuvieron ahí y opinan totalmente distinto a los que realmente están viendo correctamente, ¿verdad? Entonces, hay talento para todo. Y hay talento para ser referee. Para hacer línea y árbitro de campo. Totalmente, no tenga la menor duda que hay talento, hay un don para eso. O sea, vos podés ponerle a alguien que entrene 100.000 horas al día para ser el referee, y a lo mejor va a ser un buen árbitro, pero va a tener ciertas limitaciones si no tiene ese don, si no tiene ese talento. Y el referee con talento va a saber, de taquito, se va a equivocar como cualquiera que tiene talento para cualquier cosa. Pero tiene ese plus. Yo insisto, para mí hay talento para ser referee también. Esa jugada que muchas veces decimos generan discusiones y demás. Hay referees que siempre pitan del lado correcto. O por lo menos del lado de la lógica, ¿verdad? Y está el otro que te discute con el libro en la mano. Sí. Entonces ahí es donde me parece, eso no es solucionable con la tecnología, pero sí, evidentemente que en lo que respecta netamente a la tecnología hay mucho que mejorar. Todo esto que vos viste hoy, lo que vieron los colegas, me parece que después tenemos que ver en la cancha, porque el referato sudamericano últimamente estuvo pasando un muy mal momento. Sí, después que hay que buscarle el equilibrio de la tecnología, porque hoy, por ejemplo, ya se está utilizando para lo que está pasando ahora en este Cerro Guaraní, ¿verdad? Que ya se está utilizando. Uno quiere ir, yo decía en forma de broma, bueno, el error que tuvo el buen portero, porque me encanta como el de Luqueño, Diego Huesca, y él termina reproduciendo un montón de cosas después del error. Sí. Entonces, si vos te querés agarrar de eso, vamos a educar para que ya no se digan esas palabras en la cancha y vamos a ver qué pasa dentro de 10, 15 años. Pero hoy va a ser difícil. Si es que nos vamos a agarrar de eso, vamos a encontrar cada semana este tipo de posibilidades de protesta gracias a la tecnología. Es que acá ya se volvió, se volvió cualquier cosa. Ahora la de Servio con Rodrigo. Claro, pero lo de Cerro, en verdad, no lo hacen ni siquiera convencido, lo hacen para responder. Pero arrancó Guaraní. Claro, arrancó Guaraní. Mientras abrió eso, y yo si soy delegado y tengo la posibilidad, vos tenés que... Pero, Jota, tenemos que madurar. O sea, que yo te pellizco, vos me pellizcás. Sí. ¿Cómo lo que es el tema? Pasó eso. No, empezó Guaraní. Mira, yo creo lo de Cerro
ni siquiera está convencido de lo que está haciendo. O sea, Cerro está haciendo en respuesta a lo que hizo Guaraní. O sea, Tomás, te incomodo también a vos a ver qué tal. Que es lo que adelantamos acá que iba a pasar. Sí. ¿Verdad que se dejó en ¿Qué decía Fede? En las chiquitas están nuestros dirigentes, lamentablemente. Totalmente. Esta situación es totalmente. En la boludez total. Para terminar nomás esta parte, ¿verdad? Fue muy buena esta idea, ¿verdad? Y hay que ir con más frecuencia. Se dejó abierta la posibilidad para que, bueno, CNE me dijo, acá practicamos puertas abiertas, agéndense y vengan. Vamos a ver, sería bueno que nos vayamos en equipo, por ejemplo, un día, ¿verdad? Nosotros que discutimos acá, para tener cercana por lo menos la uniformidad de un criterio, ¿verdad? Y segundo, voy a ser malo para terminar. Me retiré cuando el profe comenzó a hacer sus preguntas. Pero es porque él no es periodista, pues. No te enojes conmigo, profe, por favor. Porque él quiere... ¿A quién, profe, le decís? No voy a decir su nombre. Porque él es árbitro y entonces quiere demostrar demasiado que él sabe. Y esa no es la idea, ¿verdad? Ya sé quién es. Y entonces hacía todo un... Y no era pregunta. Entonces, 11 minutos me levanté de mi asiento y me retiré. Elizondo no estaba, perdón, Nico. ¿Quién? Elizondo no estaba. No, estuvo CNM, estuvieron los otros ecuatorianos no, y era qué sé yo que directamente cantaban. Yo sé, pero si hay una buena relación ahí. Estuvo Pumpido, que después de las palabras de apertura de Ariel Ramírez tomó la palabra Pumpido como nuevo gerente, gerente adjunto, secretario adjunto, ese es el cargo, sí. Estuvo él, también dio la bienvenida a todos y la verdad que pasamos una mañana muy buena. Bueno, muy bien. ¿Algo más, Nico? No, me parece por ahí. Hablando, vamos a seguir. ¿Bocadito? Sí, muchísimo, eso a montones. Pero yo comí las media lunitas, esa finita. Está muy dulce, muy buena. Bueno, ahora hay que siempre decimos, Nico, que se plasme en la cancha lo que lo que se anuncia, lo que se ve, lo que nos estás comentando ahora, porque es importantísimo, insisto. Hubo muchas polémicas y con el respecto en la Copa América nomás luego. O sea, tuvimos demasiadas polémicas en comparación a la Eurocopa, ¿verdad? Uno veía un campeonato, uno veía el otro y la diferencia en la utilización del VAR era... No se le preguntó eso con respecto a la diferencia que hubo con Europa, incluso en las tomas de decisiones, cuando en Europa, por ejemplo, cuando hay una jugada evidente dentro del área, por más de que sean esas que el referee debería ir a ver a la pantalla, automáticamente desde el VAR le dicen pita tal cosa. Yo le iba a preguntar eso, pero ya hice 2 preguntas, entonces no quería que me rete y otros querían preguntar. Y hay un tema también, por ejemplo, cuando está un jugador en movimiento, por supuesto, ellos frisan la imagen y vos ves el pie adelantado. Y vos querés poner tu punto de referencia ahí, ¿verdad? Pero el torso está un poquito inclinado y tenés que tener en cuenta el brazo. Era hasta acá, sí, a la altura de la axila. Depende de la cámara que toman. Claro, si está inclinado, por ejemplo, está abierto, entonces toma más arriba y le gana al pie. Pero ahí depende de la cámara, como dice Jota. Depende de la cámara, porque eso es un debate que tuvimos desde el principio. No es que la raya de cualquier cámara te da adelantado, porque no hace un movimiento pero te digo nomás. ¿Cómo se llama cuando te hace un movimiento 360. En 360? Sí. Sino que en la cámara, el ángulo. Por eso es que hay veces que en una aparece, en otra no, y de dónde vos elegís marcar la raya es la ley. Por eso te digo nomás, Jota, que de repente vos, en la primera mirada, a vos te da la impresión que el pie está adelantado. Pero había sido el torso está un poquito inclinado y si está abierto el brazo, se toma más arriba, ¿verdad? De la dirección de la axila. Y eso ya depende del ser humano de vuelta, ¿verdad? ¿Dónde es la dirección de la axila? Si es más arriba o más abajo, ¿verdad? 1 milímetro deja en posición adelantada, incluso a lo que creíamos estaba totalmente habilitado, ¿verdad? Y otra vez, como dice Jota, depende del ángulo, porque muchas veces la televisión te engaña, o sea, nos pasó la vez pasada en la jugada del brazo del colombiano de Barrios. Esa era roja. Exactamente. En la cancha vos ves desde cualquier sector y te decides roja, y más desde el sector donde estábamos nosotros, que era frente mismo a la jugada. Claro. Después en televisión, con la cámara lenta, que no ni siquiera era normal, con otro ángulo, te parece que no hizo nada. No, porque y le da razón al televidente, ¿verdad? Que claro. Está viendo eso. ¿Cómo le convences de algo que él no está viendo y encima lo está percibiendo en televisión? Pero ahí en la cancha fue, y estamos hablando de una jugada de criterio. Lo que dice Jota otra vez es claro. una cuestión de ángulos. Claro. Sí.
Es una cuestión de ángulo. Ostojic y Pitana se mandaron una macana y son blindados. ¿Qué mérito hay ahí? Dice Seneme. Dice, no puede ser que el arbitraje venezolano esté mejor que nosotros. Dice también este amigo 767. ¿Quiénes son hoy de Venezuela? ¿Aro es o es peruano? Peruano. ¿Quién es venezolano? ¿Cuáles son los...? Vale. Herrera es uno. Herrera es uno. Y Herrera, venezolano, arbitra la sudamericana, ¿verdad? Sí, pero no, yo creo que no. ¿Por qué no puede venezolano estar mejor que nosotros si están trabajando mejor? Sí, pero nunca fueron buenos referentes. Bueno, pero no coincido pero están trabajando hace tiempo en un montón de cosas, a lo mejor yo vos me decís, en el eso. uno venezolano es mejor que Ever Aquino. No, en ese sentido no, o sea, haciendo bien las cosas como lo hizo Ever Aquino en su carrera pasada. Nosotros tenemos unos 10 años de cambiar muchas teorías, de cambiar los árbitros de los últimos 10 años. Es como lo que decimos a los técnicos, te cambian cada 6 meses. Cuando agarrar algunos se adaptan a cualquier cosa, pero hay otros que necesitan una estructura. Nosotros cambiamos. Hay mucha incertidumbre, mucha inestabilidad en los últimos años de arbitraje. Jesús Valenzuela, perdón, Jota. Jesús Valenzuela, por ejemplo, Valenzuela. es un árbitro que ha tenido varios partidos. Pitó uno de Paraguay en eliminatoria. Sí, Valenzuela y Herrera son los, sí. los principales, digamos, de Venezuela. Y ahora tenemos 5 partidos por fin de semana nomás. Y es un equipo pandemia, o sea, un equipo que está son los únicos especializados en, vos no podés, o alguien que está haciendo un gran campeonato de intermedia estirarlo. Porque él está entrando a algo completamente nuevo. Hablando de referees, ya que estamos, ¿cómo vieron a los referees en las primeras fechas del campeonato? ¿Hubo alguna polémica en estas 8 primeras? No hubo mucho escándalo. ¿O sí? No, creo que no. Parece que no. No sé. Eso hay que hablar con Sol Guaireña, 12 de octubre, porque esos partidos pues no tienen mucho retumbe, pero ahí pasan cosas. Normalmente. Sí. Claro, Pumpido dijo, ellos se sienten, lo que pasa es que no tienen más mucho retumbe, o sea, no pasaron en partidos importantes. Pero en el resumen final, Jota, de las polémicas, vos ves si hubo o no hubo algo grave. No estoy recordando un partido escandaloso, por ejemplo, y han pasado 8 fechas del campeonato. No, yo tampoco, hay que no ver recuerdo, la verdad, el fin de semana pasado, por ejemplo, la tarjeta amarilla fácil. El fin de semana pasado pasa que le salva al referee Olimpia Libertad, que la no roja a Bangioni ya es en un momento de victoria del Olimpia. ¿Te acuerdas ese partido en cancha de Guaraní? No sé si a favor de Guaraní o en contra de Guaraní, que no sacó una amarilla frente al banco. Y después en la siguiente tenía que haber sido expulsado y cambiaba el partido, ¿verdad? Contra Sol de América fue eso, porque se quejó el técnico de Sol. ¿A favor de Sol o a favor de Guaraní era? A favor de Sol. Pero era una tarjeta amarilla. Sí. Que no sacó, y a los 2-3 minutos hubo otra falta de amarilla. Cuando estaba 0-0 el partido. Sí. Y él decía aquí que esa expulsión podía haber cambiado el trámite. Claro. Después ganó Guaraní 3-0, ese primer partido del clausura. El pisotón a Derly González, por ejemplo, yo revisaría, ¿verdad? Para mí fue arriesgar muchísimo. Le faltó poco para que le corte el tendón de Aquiles a Derly González de atrás. Bueno, pero insisto, en comparación a la apertura, por ejemplo, estamos teniendo un campeonato tranquilo dentro de todo en temas arbitrales. Pero ojo que ahora entramos a la recta final. Ahora se viene. Este partido el sábado, por ejemplo, la atención está centrada en Cerro Guaraní. Los dos, y el de Olimpia Nacional. Y en lo que pueda pasar. Olimpia Nacional también. Olimpia Nacional por el acumulativo. Es una final, porque es lo que juegan los dos. Y los dos juegan por la Copa. Y en intermedia ni hablar. Por ejemplo. ¿Quién va a dirigir intermedia? Todavía no se dio a conocer ¿Pero la no van lista a pasar los referees de primera a pitar intermedia en estas últimas fechas? No se informó al respecto. No sería bueno, porque en línea de intermedia tiene que alzar instantáneamente la jugada para evitar que haya un gol, para crear problemas, y en línea de primera no tiene que alzarla, y ese es un trabajo de, eso sí es hábito, costumbre. Además yo creo que en el caso de intermedia, este lunes se define, o se podría definir, el ascenso no de General Caballero, pero en todo caso si van a llevar árbitros de primera, deberían hacerlo en las últimas fechas, en las que habrá una lucha más pareja del segundo lugar para abajo. O sea, a lo que voy es, General Caballero juega el lunes, gana y asciende. Sin embargo, después quedará el segundo, el tercero, el cuarto, hasta el 10º están allí muy apretados en el puntaje. Claro. Me voy a poner yo como parte, que soy presidente de General Caballero. No, ahí es donde más yo quiero, si yo entro a la Sudamericana y cobro $600,000, $500,000, $400,000, no sé cuánto.
Y mira si se te acerca Resistencia y vos por haber ya subido se te cae el equipo y terminás perdiendo y te gana el campeonato Resistencia Independiente. Y vos perdés la Sudamericana, que hoy el objetivo principal es ir a primera, pero la Sudamericana es visibilidad, venta de jugadores, otra cosa. Está bien, Jota, pero en ese caso tenés que bajar a todo el plantel de primera a las últimas fechas intermedias. Pero prioridad siempre va a ser General Caballero. Mejor árbitro General Caballero, o sea, no por ya conseguir el ascenso tienen que pasar a segundo plano. Yo creo que ahí abajo está el tema. Partido de Resistencia. Sí. Ostojí comenzó un partido sin arquero. Sí. Insólito, güey. Eso pasó el fin de semana en Uruguay. Uruguay. El segundo tiempo fue. El segundo tiempo. ¿No había vuelto? No volvió el arquero. Y él dio el inicio. Y a corriendo el arquero. A los 20-30 segundos se da cuenta y ahí repite el comienzo del segundo tiempo. Pero eso puede pasar, reglamentario. Claro, un jugador más o sin arquero no puede empezar. No puede empezar. Sin arquero no puede empezar. Para más los árbitros toman como moda, ¿verdad? Le dice al arquero, ¿verdad? Lo único que le pregunta si están en condiciones de comenzar. Y justo a él. Sí, jugamos fútbol toda la vida y yo no sabía ese reglamento. No, si arquero no puede, sí, por eso el arquero es el único que puede estar... Sin arquero y sin pelota no se puede jugar. Atendido. Ahí en el campo de Después juego. También que hace unos años me enteré eso, pero mientras jugaba, no, es que si te hacen un cambio y no querés salir, no salís. No se para el partido. Si yo no quiero salir, no salgo. No salís. Ya después te arreglas con tu técnico. Claro. Pero tema interno ese. Sí. Ese es un tema interno. Sí, así es. Tema absoluto. Pero reglamentariamente no es obligatorio salir. O sea, el referee no te puede obligar a que salgas de la cancha, ni el técnico te puede obligar a que salgas de la cancha. No sé si alguna vez ocurrió, la verdad. No me acuerdo. No, salieron enojados y demás, pero no. Capaz porque no saben nomás también. Sí. Pues si supiesen mucho del reglamento. Yo me acuerdo una vez cubría Olimpia Guaraní. En el banco de Guaraní estaba Pedro Sandoval como técnico. El profe. 30 minutos primer tiempo, Osvaldo Díaz lo cambia. Muestra el cartel, todos se quedan así. Osvaldo Díaz hizo 2 o 3 jugadas en un buen nivel. Desde plateas hasta preferencia le insulta a Osvaldo Díaz. Pero en serio. Sí. Y yo decía, ingresa, no me acuerdo quién, por Osvaldo Díaz se retira molesto, se fue directo al vestuario, enojadísimo, pero salió. No se resistió al cambio porque es una cuestión de respetar al entrenador. Claro. ¿A vos te pasó eso, Jota? No, a mí no me cambiaban. Bueno, hacemos la pausa y ya venimos. Dale, Cristian, hacemos la primera pausa. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Un canje de puntos significa regalarte esos audífonos que tanto querés y que te mereces por todas esas videollamadas que tenés durante el día. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos de que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Con tus tarjetas de crédito Itaú, acumulás puntos por cada compra que realices. Entérate más ingresando a www.itau.com.py. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. Este fin de el postre lo pedís vos en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard de Bicontactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza.
Vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la hierba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Hierba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocu y cerdón capií. Hierba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, estudios de mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Guaraní de Trinidad clasificó a octavos de final de la Copa Paraguay. El equipo que milita en la intermedia venció ayer 3-0 a Sport Sastreño con doblete de Sergio Dietze y un gol de Marcelo Dávalos. Libertad, campeón vigente de la Copa Paraguay y del fútbol paraguayo, será el siguiente rival de los itapuenses. Es el primer duelo confirmado para octavos. Hoy se jugarán 3 partidos. En el estadio Carendí General Caballero de Juan León Mallorquín, que el lunes podría asegurar su ascenso a la primera, enfrentará a Cerro Porteño a las 14:45. La jornada de miércoles continuará en cancha de Nacional. Desde las 17:15, Resistencia, segundo en la tabla de la intermedia, medirá a Cristóbal Colón de Ñemby, que eliminó a Guaraní en el primer partido del torneo. Por último, Olimpia estrenará DT. El uruguayo Álvaro Gutiérrez se sentará por primera vez en el banco franqueado. Su rival será Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, equipo que ocupa el tercer lugar de la tabla de posiciones de la primera B, a 8 puntos del primero y a 2 del segundo, y aún con posibilidades de ascenso o promoción para subir a intermedia. Y Nico. Bueno, 12:06 minutos. ¿Qué pasó, Nico? Que me envió pues el whatsappero amigo el tema del lateral izquierdo de Boca que extendió su contrato, que ayer se decía. Y estuve viendo su partido, un normalito, permítame el término. No es la gran cosa. En el primer tiempo hizo 13 pases, los 13 buenos, pero a 1 metro. Ahí a 1 metro, ahí pis, no hizo nada distinto. No, sin complicarse. ¿No desbordó una vez? No. ¿No tiró un centro bueno? Se fue, le hizo la espalda varias veces al que jugaba por ahí, y en 5 ocasiones más o menos. En 3 no le pasó, en 2 retrocedió y 1 tiró buen centro que, bueno, Boca no tiene nada. Entonces, nos sacaron provecho. Qué mal está el fútbol argentino. Mira que uno veía antes, se divertía viendo la televisión, que es lo que charlábamos la vez pasada. Y ahora ni siquiera el ritmo te llama la atención. No tiene que ver con el enfoque de la televisación, porque antes era otra cosa también. No, vos te creíste el cuento del profe que decía aceleran el... No de aceleran. Igual que el fútbol inglés, o sea, te vende, es más parecido a la play que vos ves que al el enfoque, la forma en que te terminan mostrando. Eso es cierto, yo comprobé cuando estuve en México la dinámica con la que se juega en México, y vos ves el fútbol mexicano y parece lento, y vos mirás las cámaras y están a 200 kilómetros siempre el enfoque es alto de lejos. El fútbol inglés tiene más jugadas cortas y te cambia de más trabajo de la dirección de cámara, vamos a decir. Y hoy el fútbol argentino no sé, da esa sensación de que no tiene... Pero las cámaras son las mismas, o sea, los planos y demás. Yo no sé si variaron mucho con respecto a... Porque mira que todos te dicen que allá se corre. Morel nos dijo, acá hay menos espacio en el medio, te presionan más rápido. Se corre más, claramente, que acá. Pero en comparación a lo que era antes, digo, en su propio campeonato, en su propio torneo, no es el mismo ida y vuelta que veía en ciertos partidos y con ciertos equipos.
Yo la vez pasada conté, Boca Estudiantes estaba en frente al televisor. No, cambié, no vi el partido, terminó 0-0. Era predecible, era por cómo se estaba jugando. Entró, ¿cómo se llama el que era de Luqueño en el segundo tiempo? Orsini entró. Tuvo una oportunidad y un centro rasante y pateó por el arquero, ¿verdad? Pero después muy poco también. Pero Boca muy Orsini había jugado en Luqueño con Sanguinetti. No, después Lanús, con Pepe Sams. Lanús. Orsini es el que corría todas. Sí, subcampeón de la Sudamericana. Sí, y a partir de esa gran campaña lo lleva a Boca. Y además él hizo goles importantes en esa campaña de Lanús. Orsini. No, yo después la vez pasada vi otro partido, uno de River, que es el que supuestamente mejor juega, más allá de que no es el mismo de 2-3 años atrás, pero sigue siendo el mejor considerado. Tampoco, mirá que vino, muy lento. Víctor Ayala, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para hoy, un saludo para la audiencia que escucha tu programa. Bueno, Víctor, viene una final para ustedes. Obviamente, sumar y que Cerro gane significaría estar ahí. Sí, yo creo que no solo para nosotros una final, sino también para ellos, porque, digo, haciendo los números también, yo creo nosotros ganando y dándose los resultados nos pondríamos un poquito más cerca de lo que es el torneo. También ganándole a ellos le complicaríamos también un poco con lo que es la tabla de abajo, y también estaríamos sumando puntos para estar expectantes de lo que va a ser una clasificación a Copa Sudamericana. Entre paréntesis a lo de Sol de América, Víctor, para seguir con el tema, quiero preguntarte algo que recién estábamos tocando aquí en la mesa, porque aquí hablábamos de lateral izquierdo que está supuestamente en la mira de Eduardo Berizzo de Boca, y yo les decía aquí a los muchachos, a mí me parece, viendo por televisión desde lejos y con una gran chance de equivocarme, que veo al fútbol argentino bastante más lento de lo que uno veía anteriormente cuando jugabas vos ahí, incluso antes de esa época, si bien la dinámica es mayor a la que tenemos acá, en comparación a su propio fútbol. Yo no sé si hoy los partidos o a mí nomás me toca, tengo una mala suerte que veo todos los partidos más chatos, pero se me hace que la dinámica es un poco menor a la de antes. Ahí, vos jugaste ahí en un gran nivel. Yo puedo compartir un poco contigo eso, ya que también me tocó ver partidos que la gran mayoría de los partidos están saliendo 0-0, pero no pasa sino que por el tema que se conocen todos. Yo pienso que se estudia mucho ahora lo que es los rivales. Si vos te pones a pensar, Boca no está pasando por un buen momento y entonces como que especula un poco más, no es más el Boca arrasador con el público que te mete en un arco los primeros 20-25 minutos y te hace dinámico el partido, sino que un Boca más cuidado de lo que es el resultado. A mí me tocó ver el lunes, si no mal me equivoco, Gimnasia Vélez venía de pegarle un baile a Unión de Santa Fe y partió chato, como vos decís, nada de situaciones de goles y terminó 0-0. Y sobre el chico que decís que tiene, para mí va a ser llamado. Están hablando mucho de la escasez de lateral izquierdo. El otro día jugó nuevamente David por ese sector. Arzamendi no está rindiendo como lo venía haciendo y yo creo que para mí va a ser llamado. Por algo se habla mucho, por algo ya tiene la nacionalidad, así que además repercute mucho que está jugando en Boca. Claro, sin dudas. Nico, perdón. Sobre eso, Nicolás Ledesma te saluda, un abrazo grande. Un placer, Nico. Yo sé que estamos detrás, ¿verdad?, del fútbol argentino, pese a que está muy mal, como te dijo Chipi también, en general. Pero Vargas, por ejemplo, este lateral izquierdo de Cerro Porteño que nos está gustando, no está para competir con él. El de Nacional, perdón. Ese me encanta, el de Nacional. Vargas. También es Vargas el de Nacional. Vargas o el de Vargas de Nacional, por ejemplo. Claro. ¿O crees vos que nos van a ganar nomás luego los futbolistas que están paraguayos, lógicamente, que están en el fútbol argentino para una convocatoria, Víctor? Pero eso ahí, por ejemplo, ya tienen que preguntarle eso al técnico. No, pero vos no sabés mucho. No, yo no me quiero meter en esas cosas porque famoso va a salir a hablar y no, ya sale a hablar otra vez de vuelta, que esto, que lo otro. Entonces, eso también es cuestión del técnico, ponerle
Si vos me preguntas a mí, de la convocatoria anterior, que necesitabas un lateral y convocan a Marcos Cáceres, siendo que tenés a Espínola, al de Nacional, que me gusta mucho, que el otro día lo felicité y le dije que siga, así que en algún momento le va a tocar. Le tenía a Super Ramírez, que está pasando por un momento. Cubero le recuperó otra vez nuevamente a Roy Ferreira. Nosotros tenemos a Beto de la Cruz, que está pasando por un excelente momento también. Y donde vos necesitas laterales, que para mí con mucha proyección, si bien Robert Rojas no lo está haciendo mal y no desconoce esa posición, pero siempre se habla de que se está poniendo a jugadores que no son en el puesto y después le cuesta el rendimiento y ya después no son llamados. Entonces, Víctor, además de cada uno de los que... La idea es contribuir nomás, Víctor, no es que se van a enojar. ¿Sabes dónde yo apunto? Acá en la mesa, por ejemplo, siempre hablamos nosotros que el aspecto psicológico mental de los jugadores es muy muy fundamental. No existe muy 100%, fundamental. para mí. Pero yo por ejemplo, ¿sabes qué es lo que te mental. quiero decir? Yo, por ejemplo, si soy Vargas y sé que le van a convocar, pues qué más tengo que hacer yo voy así, Vargas. Me voy a desinflar, hermano. Y bueno, y es lo mismo que yo te puedo decir. Yo puedo jugar también en lateral derecho, puedo jugar en cualquier posición y también la misma cosa. O sea, por eso te digo, son cuestiones de ponerle, qué sé yo, sistema técnico al técnico, que le gusta, como vos decís, el fútbol argentino es mucho más dinámico, pero vos traes también el jugador y le cuesta que David Martínez en River puesto número 1 para Gallardo y está jugando el lateral izquierdo, no está jugando en la misma posición que lo está haciendo en River. O sea, son cuestiones, como te digo, de ya técnicamente. Yo no te voy a decir que tengo solo. Tenés mucha razón, me tocó competir el otro día con Vargas, el de Cerro, después me volví a tirar también por derecha contra Nacional, me volví a tocar competir contra el otro Vargas de Nacional, y son chicos que van evolucionando, pero hay veces también que nosotros, digo nosotros porque incluimos todo, periodistas, futbolistas, todo, hay veces que queremos apurar ese proceso y tiene que estar. Le pasó a Iván Franco, todo el mundo pidiendo por él para la selección, que la estrella, que es, bla, 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 y ahora no sigue teniendo continuidad en Libertad. La misma cosa capaz le pase a Enciso, que es un crack de jugador, pero le vamos pidiendo que no, tiene que estar, lo llaman y lo tienen ahí, no le da oportunidad. Entonces el chico se va perdiendo y se va estancando y van ganándole otros compañeros. Entonces yo creo que también hay que tratar de que llegue en el momento que sea justo y no tenga que salir más, como le tocó a Beto Espínola, que yo creo que cuando era joven ya le tenía que haber tocado, no le tocaba, empezar a pelearla, y ahora es, vamos a decirle, inamovible. Entonces son cuestiones que uno tiene que pasar por proceso para poder llegar a la selección. Víctor, ¿cómo está? JJ Gómez te saluda. Yo quiero aprovechar por esos mensajes futbolísticos que siempre tiras y insisto, ahora vi otra vez River Luque y el pasto era imposible. La cancha no era mala, pero el pasto dejan alto, la cancha de River también suele dejar el pasto alto. Pongo como ejemplo que cuando se cambió la pelota a la Jabulani en aquel momento, para los pateadores y para los arqueros era un problema volver a acostumbrarse. Hoy a lo mejor las pelotas, cuando se cambian también entre la Copa y el torneo local, hay una cierta diferencia, pero no es tan grande. Pero el pasto es fundamental, ¿verdad? Ese mensaje para los dirigentes, la cancha de Sol, la cancha Nacional, de Guaraní, de Libertad, la de Cerro, la Olimpia, es distinta a ir a jugar en un pasto alto en Luque o en cancha de River. Sí, claro que sí. Yo, como te digo, por algo el fútbol de Argentina es dinámico. Vos no vas a encontrar una cancha que el empatado lo tenga así de alto. Más allá de que vos digas, qué sé yo, saca vamos a hacer un plus futbolístico porque entrenar en la semana así, o porque le saca ritmo de juego al equipo que le gusta tener la pelota y tener la dinámica necesaria para llegar al arco rival. Entonces, por eso es que es muy difícil competir con el fútbol argentino, porque es muy dinámico, se juega las canchas, si vos ves, se moja antes, se moja en el entretiempo, y hasta cuando termina el partido se está regando. Entonces, por eso es que fluye muy rápido la pelota y no importa si se cambia mucho el tema del balón. En la cancha es tener un buen empastado, mojarla, tenerla cortito para que el fútbol sea fluido, para que vos puedas tener el ritmo de partido.
si bien acá se corta mucho por el tema de lo que es el VAR, yo creo que el otro día, más allá de lo que fue la revisación contra Nacional, para mí Dinámico. fue un partido muy dinámico, muy de ida y vuelta, donde los equipos empezaron a buscar el triunfo, donde empezaron a tocar, porque si bien no estaba tan buena la cancha, pero estaba muy rápida, y era un fútbol muy dinámico donde da gusto ver y da gusto jugar. Ayer o anteayer, esto más para Jota que para vos, querido Víctor, Pedro Saravia, ¿verdad? Que seguramente se va a enojar conmigo. Pero cuando no se le tiene reclamó dónde la entrenar, cancha, él mismo se reclamó. No, nosotros también le ponemos dificultad al equipo visitante, digo. Entonces, si él luego es así, No, pero ¿verdad? no yo es le pedido quería de él él. para técnico de la selección paraguaya, ¿verdad? Pero Él aclaró que no tiene Digo, dónde por entrenar. eso te digo, Otra por cosa. eso te digo, hay muchos equipos que buscan tratar de sacar un plus válido para lo que va a ser su juego. Qué sé yo, capaz ya entrenan en la semana con ese empastado y ponerle, llega el domingo y le decía al canchero, no, cortame cortito y mojámela, ¿entendés? O sea, es todo distinto a lo que hiciste en la semana. Entonces yo creo que también algunos buscan sobre el tema de la temática para sacar un plus de ventaja en ese sentido, ya sea en la cancha, en la pelota. A veces ponerle te va, qué sé yo, en otras canchas vos estás entrenando con pelota bien inflada y te van a otra cancha está un poquito desinflada. O sea, se buscan cosas, pluses para poder sacar el resultado positivo que vos necesitabas. Víctor, en Argentina también es muy marcado que los equipos que pelean la punta, más allá de lo que hoy cambió Libertad, que también tiene un buen plantel en lo táctico, juegan 4-4-2 y los equipos que defienden y salen de contra no juegan 4-3-3, juegan 4-5-1, o sea, los volantes bien retrasados. ¿Eso también pasa en otras ligas o es una constante de acá? ¿Ya cómo en qué sistema juegan? No, allá se evalúa mucho el tema del sistema del rival. Mira, imagínate, los dos que son punteros no juegan el mismo sistema táctico. Uno es Lanús, que te juega un 4-4-2, o a veces te juega un 4-4-1, y el Taller es del Cacique Medina, que te juega 4-3-3, que no enfrenté varias veces. O sea, son dos sistemas tácticos diferentes, pero los dos equipos son de sistema de tener la pelota, bascular, nunca desesperarse para llegar al gol. Y yo te voy a decir, el otro día un partido dinámico entre Independiente y Lanús con 10 hombres ganándole el partido 1-0 a los 4 minutos del segundo tiempo, consiguiendo con un gol de una pelota parada, donde nosotros a veces no hacemos hincapié en eso. O sea, son cuestiones tácticas dependiendo de a qué rival te enfrentas. Por ejemplo, ahora el Pipo Borrecito que agarró Gimnasia juega un 3-5-2, pero sabemos bien que es un 5-3-2, ¿entendés? O sea, sí, son cuestiones tácticas de cada técnico que le gusta jugar. Qué sé yo, vos me puedes decir, es un 3-5-2 cuando atacás, pero está defendiendo con 5 defensores. ¿Vos en serio no querías ser técnico? Sí, va a ser. No paso. Ya había dicho en varias oportunidades. Tira ese mensaje. El sábado nos dijo eso, Víctor. Inclusive decía que hasta se anima a estar aquí sentado con nosotros. No, eso ya está, pero... Sí, no tengo problema, opinar hasta ahí. Claro. No estar diciendo otra cosa a otro mundo, opinar. Como dije, técnico no, porque tengo varios años de carrera, he pasado por muchos técnicos y he recibido muchas enseñanzas que capaz en el futuro yo no lo quiera realizar. Entonces, si por él me llamaran para, qué sé yo, un ayudante, o anda a analizarme el partido, mira cómo se mueve, con qué sistema juega, cuántas pelotas quietas hacen por partido, todas esas cosas, sí, para que sé yo te diga que sí y me gustaría, pero ser técnico y hablar y tener que, como te voy a decir, explicarle a alguien que por qué lo trajiste y por qué no juega y por qué esto, yo creo que va más allá de lo que es mi persona. Claro, se entiende perfectamente. Acá lo que necesitamos es rival de truta, nos estamos paseando y Nico y Cabo no saben mentir, entonces... Cabo de Vila no sabe hacer la seña, entonces... Cuando quieran, yo no tengo ningún problema, juego al truco, juego al bojo, juego al póker, juego al blackjack, juego a lo que sea carta. ¿Qué te falta jugar, Víctor? ¿Qué no sabes jugar, por ejemplo? A la Play, si me desafían, no me gusta. No, yo esa paso, pero todo lo que sea carta... ¿Y pádel, Víctor?
No, pádel no, dejarlo a lo que... Esa cosa no me gusta. El plan por la pared. No. Mira que tu colega Omar Molina ya entró en una polémica. Bueno. Al plan por la pared le dijo a otra. No, yo paso. Ni imagínate, ni sé cómo se agarra una raqueta. No, es paleta. Bueno, si me tira la pelota del coso, capaz me tira y te hace dominio dentro de la cancha de pádel. Te vamos a meter en problemas, Víctor. No, acá esto no se reproduce en ninguna parte. Un abrazo, Víctor, gracias por este tiempo, muy amable. Nada, el placer es mío como siempre y un saludo a la dice que escuché tu programa. Ahí está, Víctor Ayala con nosotros. Qué bien analiza, qué bien habla, qué bien explica de todo un poco. Y se nota que es natural, o sea, que ve los partidos y saca la ficha de... Hay veces que uno mira los partidos y no mira cómo están parados. Sí. Se tiró la característica a todos los entrenadores. Hasta de gimnasia, por ejemplo. Claro. Porque uno dice, bueno, puede seguir Boca, River, los punteros, sin embargo, se nota que... Sí, claro. Pero se nota que ve y se actualiza sobre el fútbol argentino. O sea, puedo hablar tranquilamente sobre el fútbol argentino, sobre el fútbol paraguayo, pero sobre un montón de cosas. Él quiere, o sea, él hasta aceptaría trabajar técnico como una especie de segunda guitarra, ¿verdad? O asistente, o ojeador. Es que es el camino. Qué rápido Ariel Ifra. ¿Qué dijo Ariel? Al toque ya sacó un sticker para este momento. Me dijeron que él es el fotógrafo lo in situ. Hacemos la pausa y ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Trébol, más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores, guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris PI. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Feria online en www.tupi.com.py. Lunes 13 al miércoles 15 de septiembre. 72 horas de descuentos imperdibles únicamente en tu mejor tienda online Tupi. Descubrí y disfruta el mejor precio garantizado con exclusivos descuentos online en los artículos más pedidos para esta temporada. Haz tu pedido online, ahora más fácil que nunca. Podés acceder a todas las promociones al contado con todos los medios de pagos en las cuotas que más te convengan. Si ya sos cliente de Tupi, pagás tu primera cuota recién a los 30 días. Comprá desde donde estés y llevamos tus pedidos hasta la puerta de tu casa en todo Paraguay. Recordá que también tendrás opciones de pasar a retirar en el día de la exclusiva zona pick-up desde la comodidad de tu vehículo. Además, con tus tarjetas de la cooperativa universitaria, accedes al precio contado hasta en 10 cuotas
cuotas sin intereses. Encontrá tu mejor tienda online, Tupi, los mejores beneficios. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Bueno, aquí estamos, 12:29. ¿Qué equipo prepara Cerro para hoy, Fede querido? A ver. Un equipo con varios juveniles en el que se destaca la presencia de Rodrigo Muñoz, quien no es juvenil por supuesto, pero decía que se destaca por el hecho que retorna al equipo titular, retorna a jugar. Él se había lesionado a comienzos del año, siguió una recuperación, le demandó un tiempo importante este proceso de recuperación y está para ser titular. ¿Primer partido que va a jugar? Primer partido desde que volvió. De hecho, él estuvo como suplente en Itagua, porque había atajado Miguel Martínez y Rodrigo Muñoz fue al banco en la victoria de Cerro el domingo pasado frente al 12 de octubre. Rodrigo Muñoz en el arco, Fabián Franco, Ronaldo de Jesús, Rodrigo del Valle y Daniel Rivas. Esa sería la defensa. Enzo Jiménez a la derecha, Damián Bobadilla, Roberto Ramírez y Junior Noguera. Ahí no podría jugar Wilder Viera en vez de Ramírez. Podría ser una opción. Roberto Ramírez, Luis Fariña y Adrián Martínez. Ese es el equipo que me pasaron y el que jugaría hoy. Ramírez juega bien y jugó contra Benjamín. Una de las figuras fue. Juega muy bien. Si no me estoy confundiendo. Cerro Benjamín. Recuerdo el partido, pero no recuerdo. No lo recuerdo a él puntualmente. 14:45 el horario. General Caballero va a poner equipo suplente o no? Equipo no, suplente, alternativo. Suplente. Yo creo que sí. Es lo que nos dio a entender ayer el presidente. Su prioridad, dijo, es el lunes el partido del ascenso. El lunes le gana a Santaní y asciende. Consigue el objetivo 1. Fariña, ese es un lugar ideal, J, detrás del 9 o con el 9. Yo creo que sí, porque él no sé si va a aprender a volver en un 4-4-2. En media punta. Porque es muy desequilibrante con la pelota, pero tiene que hacer el trabajo de volver por lo menos. Primero hoy por falta de continuidad y después porque su característica, luego de lo poco que le vimos aquella vez, que estuvo con partidos en Cerro y ahora no sé si es un jugador para recorrido largo de vuelta. Inocencio Velázquez, Leandro Corulo, Manuel Romero, Tomás Lescano, Orlando Barreto, Luis Mato, Luis Fernández y Teodoro Arce, Isaías Franco y Clementino Rodríguez. ¿El equipo? ¿Puede ser este el equipo de General Caballero? Inocencio Velázquez, sí, ese es el primer central, nombre. Claro, central de 12 de octubre, el que terminó jugando en General Díaz. Perdón. Por eso me llamó la atención. Gustavo Arévalos. Gustavo Arévalos, el arquero. El arquero. Sí, ahí sí. Yo estaba ya en el 4-4-2. Sí. Eso sí tiene. Gustavo Arévalos, Inocencio Velázquez, Leandro Corulo, Manuel Romero y Tomás Lescano. Orlando Barreto, Luis Mato, Luis Fernández, Teodoro Arce, Isaías Franco, Clementino Rodríguez. Pero acá no están los... Sí, Orlando Barreto es la figura. No están ordenados. Teo Arce es el goleador. No están ordenados en realidad. Sí, están. Orlando va a jugar de volante central. Inocencio Velázquez lateral derecho. Velázquez Romero lateral es titular. Sí. Claro, Inocencio Velázquez puede jugar lateral. Ese es el central potente que es rapidísimo. Luis Mato, ¿quién era jugador de primera? Luis Mato es el enganche. Luis Mato. Claro, Inocencio Velázquez es jugador de primera. Sí. Jugó en Santaní, Guaireña, claro. Sí. Es velocista, es rápido para el corte. Él puede jugar de lateral derecho, es central. Lescano es el zurdo, ¿verdad? El que juega lateral izquierdo. Ese es el que no le tengo, Lescano. Pero Romero y Barreto son normalmente los dos centrales. Pero ahora está el uruguayo, creo que uruguayo, el extranjero. Ese es central. Corulo. Ese es central. No sé si uruguayo o brasileño, pero es extranjero central. Entonces él va a jugar con Romero de central y Barreto, que es un central pero exquisito, va a jugar de volante central porque sabe. Le va a poner delante de la línea, va a ser 4-1. ¿Ese es el que vos dijiste, Jota, que es jugador de primera? Otro level. Ahora, por eso va a ser 4-1-4-1, no va a ser línea de 5 con Cerro. Va a ser 4-1, le va a poner a Barreto por delante de los 4. Y después el resto no sé cómo repartimos. Está Teo Arce. Está Teo Arce, Luis Mato, Luis Fernández, Isaías Franco y Clementino Rodríguez. Clementino es 9 de área, el 9 paraguayo. Se le dice tacuara. Es un atropellador, goleador de cabeza, de rebote.
jodido con la pelota, pero es atropellador fuerte. Entonces va a jugar Teo Arce por derecha, Luis Fernández el enganche, el 10 de Guaireña, que ahora también está jugando ahí. Va a jugar de doble enganche Con Luis Mato. Mato. Y por izquierda debe ser Franco, que es el que no lo tengo. No me acuerdo de Isaías. Franco. Isaías Franco. Isaías Creo Franco. que es jugador de Guaraní ese. Creo que es el mismo. Sí, sí. no lo tengo mucho. Este es un partido 4-1-4-1 va a ser. donde podemos ver el nivel de General Caballero pensando en primera o no. O sea, podemos puede quitar conclusiones el técnico, en este caso, o el aro, o la dirigencia, y decir, bueno, acá vamos a necesitar esto si ganamos el lunes para primera división. O no es un partido parámetro. Sí, es parámetro. Claro que es un partido parámetro. Pero yo creo que él conoce bien, porque es un equipo que tiene 28 fechas de juego con el mismo entrenador, 60 puntos suma, que está peleando el campeonato, y que durante el campeonato todos estos que nombramos alguna vez fueron titulares indiscutibles. Hoy no van a jugar el lunes, por eso están para jugar. ¿Pero qué se prioriza, lo táctico o la intensidad? Yo creo que es lo táctico. Con Cerro va a poner un equipo, a Cerro no le alcanza con el equipo de los chicos, por eso lleva a los Adrián Martínez, van a jugar muchos jugadores hechos. Y ellos tienen una diferencia de dinámica, de entrenamiento, de competencia. Hay una diferencia, Nico. Vos le tenés que esperar únicamente y salir cuando encontrar el partido recién. Si sale a jugarle mano a mano, le liquida. Pero es un equipo de jugadores hechos. Luis Fernández era el ídolo de Guaireña cuando subió, y ahora jugó casi todo el campeonato. Ahora nomás perdió con Auche y el capitán. El otro volante, el capitán, que es muy Benítez, buen creo jugador, que Benítez. No, que quiero errarle, pero ellos son los titulares hoy y Fernández está suplenteando, por eso va a jugar acá. Te dejo una pregunta picando, Jota, yendo a Cerro. ¿Qué características tiene Ronaldo de Jesús que jugaría el día de hoy? Pero permitime esto, Jota, hoy hace 85 años nació una industria comprometida con el desarrollo de nuestro país. En Iris estamos orgullosos de los logros obtenidos como empresa paraguaya, elaborando y comercializando productos con calidad de exportación que llegan a hogares paraguayos y a varios países del mundo. Feliz aniversario Iris Saig, que está con nosotros aquí en Unión FC. A los amigos de Iris, que hace 85 años están con nosotros. Muy amable. Gracias por estar aquí en Unión FC, a los amigos de Iris, y muchísimas, pero muchísimas felicidades. Bueno, ¿qué es Ronaldo de Jesús? Es un central grandote, con cierta técnica para ser tan grande. Cierta técnica para ser tan grande. Sí, es un jugador fuerte, grande. Creo que es el Ronaldo de Jesús, el jugador de 1,90 m, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Valbuena o no? Fabián, parecido. Parecido. Sí. Sí, es el mismo, sí. Vamos a poner acá un videíto y enseguida le sacamos la ficha. Sí, ya lo vimos a él. ¿Y de Jesús es su apellido? Ronaldo de Jesús. De Jesús, sí. Porque hoy jugaría, vos tenés ahí, Fede, nos dijiste, Franco, del Valle y de Jesús. Sí. Esa y sería a la izquierda, Rivas. A la izquierda, Rivas. Es una defensa juvenil de Cerro. De Jesús del Valle seguro va a ser, porque del Valle es zurdo. Sí. Rodrigo del Valle. Franco de lateral derecho, Ronaldo de Jesús, Rodrigo del Valle y Daniel Rivas. Enzo Jiménez de volante por derecha, allí estaba la duda, Enzo Jiménez o Alex Acosta, por lo que me pasaron a mí juega Enzo Jiménez. Damián Bobadilla, Roberto Ramírez y Junior Noguera. Y más adelante estaba la duda, Luis Fariña o Fernando Velar, y la otra duda, Fernando Romero o Adrián Martínez. Me dijeron Fariña y Martínez, en el ataque de Cerro, sí. Sí, Noguera puede jugar abierto. Sí, de hecho juega abierto. Volante por derecha Él o por no es izquierda. detrás del punta J. También. Un 88 dice acá J. Este es un jugador grandote, sí. Sí, ese es Ronaldo Jesús, ya jugó inclusive algunos partidos. Ya 20 lo vimos. años. ¿Cerro puede funcionar igual como funciona su equipo de primera con este equipo juvenil? ¿O le va a tener que buscar la vuelta a Chiqui con otros aspectos? Yo creo de que sí, va a funcionar igual, solamente que va a caer en más errores de lo normal, ¿verdad? La seguridad que te da Pulpito, la seguridad que te da Patiño. En la misma clase están todos los días. Sí, pero el que se sienta adelante no es el mismo que se sienta atrás. Vos tenés 40, ahí está Fede, ¿cuántos alumnos tenés, Fede? Y yo no me son senté todos atrás iguales. hoy porque Chupa me tiró nomás, porque quería ser casi ellos. No es. Harry, espérame, Chupa y todo. John T.
que triunfos. No es lo mismo jugar de vez en cuando en un equipo que evidentemente se preparó para este partido, a lo mejor tiene 3-4 entrenamientos juntos. Siempre decimos cuando falta Fer, ¿qué va a pasar en Guaraní? ¿Verdad? Imagínate cuando vos tenés que armar un partido así en una semana. Lo tenemos en línea a Norberto Trinidad, colega de Juan Diego Mallorquín, que está con nosotros. Norberto, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Chipi. Un saludo para toda tu audiencia. Un gusto realmente recibir tu llamada, la llamada de ustedes y bueno, a las órdenes. No, el gusto es nuestro, Norberto, que nos comentes un poco acerca de este gran equipo que está haciendo la sensación en la división intermedia, que hoy juega frente a Cerro Porteño. El lunes, ganando, ya avanza a la primera división y queda pendiente la clasificación a la Copa Sudamericana, que estaría muy cerca también. Pero bueno, y un partido ahí fundamental frente a Cerro, donde ayer charlábamos con el presidente del club y nos decía el señor Aldama que había una posibilidad de poner un equipo alternativo. Finalmente, ¿cómo está la cosa para hoy, Norberto? Bueno, rápidamente y gracias acá a la colaboración del otro compañero de prensa que es fotógrafo y que no se pierde las prácticas, a pesar de la lluvia. Ayer paró un tanto a su equipo Humberto Loro Velar. Hoy juega Juanito Alfonso, que es también puede ser titular, ¿verdad? Dos no pueden caber en el arco, solo uno. Y bueno, siempre juega Arevalo, pero Juanito Alfonso hoy va a tener una gran oportunidad, como la tuvo ante Recoleta, para la clasificación. Por el lado derecho va a ir Fernando Benítez, que habitualmente juega como volante, va a ser lateral derecho. Los centrales van a ser los mismos que comenzaron el campeonato, que ya llevan varias temporadas juntos, fuera de lo que fue Intermedia 2019, también en otras temporadas jugaron juntos a nivel de selección de Interligas, por ejemplo, Orlando Junior Barreto, Manuel Romero, y por izquierda iría Carlos Armoa. Mientras que en el medio estaría José Vera, que vuelve también de una suspensión de 2 partidos que no jugó, alternó en la semana pasada ante Guaraní de Trinidad. Iría Auche y José Montiel. Mientras que arriba recupera después una suspensión también de 2 partidos. Miller Mareco irá como uno de los extremos. Va Ronald Acuña, o en todo caso Lennon Farías, es una pequeña duda, junto a ahí me falta uno de los extremos, pero no es Arce ni Isaías. Luis Alegre. Isaías podría ser, pero están entre estos tres, y está entre Teodoro Arce, está también Derlis Alegre y podría ser Isaías. Cualquiera de los tres podría ir como uno de los extremos. Ah, mira. ¿Isaías bueno, de dónde viene, perdón? Es Guaraní de Asunción. Guaraní. ¿Y Miller Mareco suele jugar luego ahí bien de extremo por derecha? ¿O juega de mediocampista? Hace muy bien. Él estuvo como jugador de Libertad, viene de Libertad, también estuvo en la sub-20 de Paraguay, pero acá directamente fue como lateral derecho, uno de los mejores en su puesto, si no el mejor. Y después de una expulsión muy inocente, una jugada accidental, bueno, tuvo dos fechas de suspensión y recién ahora vuelve para esta Copa Paraguay. Lo vuelven a poner porque en realidad no estaba teniendo sustituto. Y José Benítez es el que va a jugar de lateral. Fernando Benítez. ¿Él de dónde viene? A él es el que no le referenciamos. Fernando es luqueño. Ahora su último club no sé, pero él es luqueño. Sí. Bueno, mirá vos. Claro, el volante central luqueño, Fernando Benítez, figura en Luque era, no sé cómo le soltaron. Claro, el volante, el 6 que corre. Va a jugar de lateral. Hicimos un partido luqueño con Fernando Benítez. Claro, sí, pero va a jugar de lateral, por eso es que no me venía la figura. Bueno, Norberto, ¿cómo está la ciudad con respecto a este equipo, que está haciendo, insisto, la sensación de la intermedia? ¿Cómo es el ambiente allí? Bueno, te cuento que General Caballero era un club muy resistido por la afición porque siempre se llenó de títulos acá a nivel de liga. Y su máximo rival fue de un populoso barrio, una de las hinchadas mucho más numerosas que tiene la ciudad de Juan León Mallorquín, y bueno, el Club Primavera, que hace poco también se eliminó de Nacional B, pero era un tanto resistido por aquello de que era, el equipo de los Chuchis, claro, el poderoso. Sí, el poderoso siempre tuvo el mejor estadio, que era mucho menos de lo que aparece ahora, ¿verdad? Bajo la administración del doctor Aldama, pero
En aquellos tiempos ya, ahora, la ciudad se volcó a hacer todo General Caballero y más colaboró con eso el cambio, la denominación del nombre que lleva la otrora ciudad, otrora era Caarendé, y también la selección que es Caarendé acá. Entonces la gente se volcó, ahora es totalmente aficionada de General, están muy contentos con todo esto y como la ciudad es muy futbolera, en cualquier ronda de tereré, en cualquier negocio donde uno va, todo el mundo pregunta, quiere saber novedades, comenta lo que fue el último partido, lo que va a ser el próximo, y más ahora que con esto de llevar tantos puntos de ventaja y también tener la posibilidad de la Copa Sudamericana, viendo las obras que se están realizando, bueno, la gente ya prácticamente se viste de rojo aquí en Juan León Mallorquín. ¿Y quién es el ídolo de la ciudad? Bueno, en realidad cuando tuvo varios jugadores que pasaron por primera división en la capital, por ejemplo, está un profesor muy conocido, reconocido, es Luis Valdés, jugó por Colombia, River. Después está uno que fue eternamente el número 10, aquellos clásicos número 10, el que no marca, el que no recupera pelota, pero al que hay que servirle y llevar, empieza a organizar la jugada, acaso, qué sé yo, una especie de Hugo Talavera porque es diestro. Se llama Leonardo Miño Ruiz Díaz, uno de los más recordados aquí, que suele cumplir la función de técnico de los seleccionados. Correcto. Bueno, Norberto, insisto, la prioridad es el lunes. Pero bueno, un partidazo el día de hoy frente a Cerro. ¿Quién no querría una clasificación en Copa Paraguay como tiene la chance el día de hoy de lograrlo, no? Claro, en estos momentos la atención está centrada en Cerro Porteño, en el equipo azulgrana, que ayer tuvo un recibimiento realmente espectacular aquí en la ciudad, prácticamente, y me parece que hay muchísimos más aficionados cerristas acá, o están mejor organizados con el comité cerrista mallorquino, y me parece que eso motivó la larga espera que tuvieron a un costado de la avenida que lleva al hotel, y que lo acompañaron y que fueron también recompensados, digamos, con el saludo de los jugadores que se bajaron a saludar. No ocurrió así lo mismo con Olimpia, que entró raudamente con el colectivo en el hotel y no se dejaron ver aquella vez, sin que esto sea una queja, ¿verdad? Simplemente claro. Diferente es el movimiento de Olimpia y de Cerro. Cerro parece ser más popular entre sus aficionados. Norberto, Nicolás Ledesma te saluda, un abrazo. Te voy a comprometer ya acá adelante nuestro jefe Chipi, que te vamos a llamar permanentemente durante la Copa Sudamericana, ¿sí? Sí, sin ningún problema, estamos abiertos a todo lo que sea satisfacer las necesidades de información de la prensa, los colegas, y no hay ningún problema, Nicolás, un gusto saludarte. Norberto, muchísimas gracias por estos datos, muy amable, y bueno, que disfrutemos del partido de hoy. Un abrazo. Igualmente, gracias, muchas gracias, muy amable compañero. Desde Juan León Mallorquín, Norberto Trinidad, colega nuestro. Otro equipo, de los nombres que nosotros teníamos, por eso lo ubicamos de esa manera. Por eso hablábamos de un equipo alternativo. Este es un equipo alternativo el que va a jugar el día de hoy. Es alternativo, pero son jugadores de primera. O sea, Fernando Benítez es el que estaba en Luque. O sea, él terminó jugando en Luque. Muy buen volante. Después fue a 12 de octubre el primer semestre. Y él jugaba habitualmente, entró en la Copa Sudamericana. Después hablamos de Juanito Alfonso. Los dos centrales son los titulares. Y es que ese es el equipo. Va a jugar de central Orlando Barreto con Romero. Son los dos centrales que están haciendo un gran trabajo. Armó al que no le tengo, el lateral izquierdo. No. Después Franco, el de Guaraní. Isaías Franco. Lennon Farías. Lennon Farías, que era de Guaraní, de General Díaz. Claro, el 9 que entró el otro día bien. Teo Arce, que es una de las principales figuras del equipo, que puede jugar como extremo, a la derecha o a la izquierda. Que hoy no son titulares, pero equipo de primera, y durante vos mirás la campaña, y fueron importantes cada uno en su momento en la campaña. Montiel también. Mareco. ¿A Montiel lo nombró? Sí. Miller Mareco. Pero Mareco creo que va a ser lateral derecho, no le veo a Fernando Benítez ahí de lateral derecho. Fernando va a jugar por dentro y Montiel puede tirarse un poquito a la... Miller Mareco fue de selección y todo. Sí, sub-20. Sí, sub-20. Miller Mareco. Después estuvo Rubio Ñu también, ¿verdad? San Lorenzo, Rubio Ñu, Libertad. Bueno, ahí está. General Caballero de León Mallorquín ante Cerro el día de hoy, 14:45. 14:45. El ganador va a jugar contra Rubio Ñu o Sol de América en la etapa de octavos de final. Recordemos que hasta aquí hay un solo duelo confirmado, es el partido entre Libertad y Guaraní de Trinidad. Esto se dio tras la victoria de ayer del equipo de
del departamento de Itapúa. Y por el otro lado, Olimpia, que también juega hoy, si llega a ganar, va a enfrentar al ganador de la serie entre Resistencia y Cristóbal Colón de Ñemby, que jugarán como previa al partido de Olimpia frente a Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. Bueno, ¿a qué hora Olimpia? 19:45. 17:15 el primer partido. Hay un detalle importante con respecto a Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. Juega hoy y el lunes va a jugar la fecha 28, antepenúltima fecha del campeonato de la Primera B. Hoy está a 8 puntos del puntero, que es Atlético Colegiales, y a 2 puntos del segundo, aún con posibilidades de ascender. Digo esto por lo que significa enfrentar a Olimpia por un lado y por el otro lado pelear por el ascenso a la intermedia, que no es un dato menor para ninguno de estos equipos. Tira una moneda y vea cuál le da prioridad, ¿verdad? No, yo creo que el ascenso siempre va a ser la prioridad para ellos. Sí, totalmente. Sin duda. Hacemos la pausa. ¿Me permití, Chipi? Por favor. ¿Cómo no, Nico? ¿Me permití? ¿Podemos escuchar una música? Un homenaje. Déjame a Chipi, por favor. Yo soy folclorista. A ver. Cristian. Estamos 12:54. Enseguida hablamos de Olimpia con Ariel y también, por supuesto, de Guaraní con Cabo, de Libertad con Julito. Y tenemos la Champions el día de hoy. Hay varios partidos. ¿Qué viste, Nico? ¿Bayern o no? Sí. Yo quedé viendo Bayern, No, pero paliza. Ayer vimos un gol, festejamos todo y después dio vuelta el Young Boys. Dio vuelta, lo sacó a Cristiano, el cara de bebé. Lo trató ahí Germán está enojado, indignado con Solskjaer. Ahí no está escuchando Germancito, pero... Y ahora está jugando Haaland. ¿Eh? Haaland está ahora está jugando Haaland. A ver, ¿cómo está el Borussia con el Besiktas, verdad? Sí. 0-0, 10 minutos, primer tiempo. Ahí está, 0-0. Besiktas contra el Borussia Dortmund. Hoy el Sheriff Tiraspol está empatando también 0-0 con el Shakhtar Donetsk, el equipo de los brasileños. De los brasileños. Sí, el sí, Sheriff, el equipo novato, el equipo sensación. El Shakhtar, por ejemplo, tiene en el equipo titular a Marlon, Dodó, Marco Antonio, Maicon, Mateus Tete, Fernando y Pedriño. Están en el equipo titular. En el Shakhtar estaba antes Fernandinho, por ejemplo. Sí. Que ganó muchos campeonatos allí, después pegó el salto al City, fue capitán en su época del equipo de Guardiola, sigue siendo de hecho parte importante, pero salió del Shakhtar. ¿Por qué no es titular en la selección? Sí, sí es. Casemiro, intercambia no. y bueno, te va a estar Casemiro, que juega mucho. pero suele jugar. Últimamente nomás se conformó el medio por Casemiro. Jugaba mucho Douglas Luiz. Sí. Porque Paquetá peleaba el puesto con Douglas Luiz. Y Fred, que fue la elección de Tite. Imagínate. Pero Fernandinho no. Para elegir. No, para elegir. Ayer nombrábamos a Fernando, ese volante 6, tapón, ¿verdad? Del Sevilla, que igualó 1-1. Pero que tenés ahí a un central, pero excelente como Diego Carlos, ni en los planes, ¿verdad? ¿Y cómo se llama el de Flamengo? No, hijo de paraguayo, no lo podemos nacionalizar eso. ¿Quién, Nico? El volante del de... ¿Cómo se llama el que tanto nos gustó de Flamengo? ¿Era el de cabello? El volante central. ¿Arao? William Arao. No, pero sí, broma nomás lo de los centrales porque ahí tenemos mucho de jerarquía. Arao no está ni en el lugar 10 para ese de los probables volantes. Son, Nico, vos ves, impresionante. Ves esos partidos de Europa no sé, te pones a mirar la liga de no sé cuál y no sé qué equipo y ahí no sé qué brasileño. Es increíble, o sea, no están por todos lados, Son muchos, ¿verdad? Generan muchos futbolistas al año. Generan demasiados. Gente que ni conocemos, que no conocimos y que no vamos a conocer tampoco. O sea, en nombre por lo menos. Imposible porque son demasiados. Bueno, hablemos de Olimpia en breve, que juega su partido. Está Ariel. A ver, Fede. Antes, Chipi, a modo de información, estoy leyendo declaraciones de Daniel Rodríguez, presidente de Luqueño. Jota se va a caer de espaldas. Dice él que hay 5 candidatos. Uno pica en punta. El problema no es económico, dice. El técnico ya está en el país, conoce el medio.
Y después dice, tiene que tener mucho carácter y liderazgo para lo que es el mundo Luque. O sea que es extranjero, pues ya está en el país es porque viene afuera. O que vive acá. Torrente está acá. Claro. Sí. Pero digo nomás trajeron a un técnico que me parece tiene un perfil totalmente distinto a si pensamos en un técnico que llega y saca resultados. Todos aquellos, me parece a mí, que vienen de la escuela bielcista y compañía, son técnicos para un proceso, no para venir, ganar 3 o 4 partidos, salvar al equipo inmediata. Claro. Después, ayer, no es que leí, escuché las declaraciones, que pasé al grupo, las declaraciones de Juan Darío Cáceres, el vicepresidente, y dice, no tiene un patrón de juego, un sistema táctico definido. Para mí, Berti tenía un sistema, que no estemos de acuerdo a otra cosa, él tiene una forma de jugar. Que al vicepresidente no le haya gustado, o que no haya sacado resultados, con otra cosa. Con todo respeto, para mí totalmente perdidos están en... Eso no podés ver Luqueño a partir después de 2 estas, meses de ver. Eso tenés que ver antes de traerlo. Claro. Bueno, Ariel, ¿cómo estás? Hola Chipi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los compañeros de la audiencia. Ariel, ¿qué equipo preparó Olimpia para hoy? ¿Qué finalmente está poniendo y el más probable, Gutiérrez? El más probable para esta noche, ante el conjunto de J. Augusto, Cristóbal Colón, con Gastón Olveira en el arco, Alan Vargas, Luis Zárate, Agustín Ale y Marcelo Estigarribia. Mediocampo, Ramón Sosa, Hugo Quintana, Richard Ortiz y Gustavo Peralta. Néstor Camacho y Roque Santa Cruz. Equipo pone, No. Néstor Camacho. Yo pensé que Roque. iba a poner otro potencial. No, pero tu problema de atrás, no de adelante. Yo pensé que iba a tener, que iba a armar una seguridad defensiva. JJ? Gracias, Cristian, muy amable. ¿Qué esperabas vos, Jota? Y los más hechos atrás. Luis Cáceres. Perdón, Luis Cáceres. ¿Va a estar? Sí, no es Luis Zárate, Luis Cáceres. Luis Cáceres con Alessi. Sí. Porque Zárate con Alan es el chico que fue a Resistencia y ahora volvió, ¿verdad? Exacto. Vargas. Sí. Pero, Alan Vargas. claro, está arrancando. Y es un partido, tu primer partido. O sea, y sí, pero tenés, en verdad, tu campeonato es el lunes, Jota. No. Yo ayer escuché... Entra perdiendo con Colón. Tu presentación entra perdiendo con Colón. No, y encima ganó la andadilla 3-0. Populista lo tuyo, Jota. No, el ambiente no es populista. El ambiente que Colón se genera. y que sos el mejor técnico de la historia. No, el ambiente que se genera. No, él le ganó a Colón y todo sigue normal con lo que pasó con Libertad. ¿Sabes lo que costó salir de ese ambiente antes de Libertad? El triunfo con Libertad te da otra sensación. Pero si llega a perder, por más que sea por penales o en cualquier circunstancia, no va a tener un buen comienzo y no va a generar buenos comentarios de aquí al... O sea, al ya le van a putear de entrada luego a Gutiérrez. Claro. Si pierde hoy. Si se sí. elimina hoy. No es putear, sino que el ambiente que vos generás, la seguridad, él tiene que Yo marcar... te cambio la película, Jota. ¿Y qué pasa si gana jugando mal? No importa. ¿Que va a cambiar el ambiente? Sí, porque este técnico lo que tiene que traer... El técnico que eligieron, Chipi, no es un técnico que viene con un promedio de gol de 3 goles por partido y un equipo arrasador y que resultado. Claro, él tiene que cerrar, él tiene que darle solidez a Olimpia. A partir de la solidez, Olimpia tiene figuras, buen pie, talento y ahí van a empezar a surgir otras cosas. Olimpia hoy lo que no tiene solidez defensiva. Con Libertad lo tuvo. Ahora mostró. Pero lo que necesita es cerrar el equipo, básicamente. Y vos traes un técnico que todos hablan que juega cerrar así. ante Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. Pero no te cerrás, es que vos no te cerrás, Chipi. Tu punto de partida es ser ordenado y a partir de ahí le pega un baile Pero ¿y al por rival. qué sería desordenado este equipo? No desordenado, porque no, me parece nomás que Zárate, un chico nuevo, que no está, pongo nomás como ejemplo, con Vargas,